Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? Aquí nos encontramos otra vez a una cita de reflexiones del Shabbat, donde analizamos los textos del Antiguo Testamento, de la Torá hebrea, que corresponden a esta fecha. Y en esta porción específica llegamos a la historia de Yosef. ¿Se acuerdan de Yosef, el hijo de Jacob, que tiene una vida fascinante? Y yo creo que hoy más que nunca ciertas partes de la vida de Yosef hablan de lo que nos está pasando hoy y podemos aprender muchísimo de él y sobre todo sacar beneficio de ello. Pero vamos a recordar la historia de Yosef. Yosef era el hijo más joven, el último hijo de Jacobo, y era un muchacho excepcional, es decir, tenía cualidades como por ejemplo gran belleza, tenía inteligencia, era espiritual y tenía también un don que era el tener sueños premonitorios y sabía también descifrarlos y a su vez también tenía la capacidad de atraer mucha abundancia. Eso se ve a través de su vida, que todo lo que él tocaba es como que se convertía en oro. Pero la vida de Yosef no fue fácil. Con todo lo que él trae al mundo, estos regalos maravillosos, estas cualidades, a la vez vino mucho sufrimiento a su vida. Por ejemplo, podemos recordar que cuando él era joven, tenía 17 años, porque la porción de hoy que se llama Vayashav es la porción donde comienza contando sobre las generaciones de Jacob y cuenta que su hijo Yosef tenía 17 años en el momento que comienza esta porción y lo que ocurre con él es que por ser el favorito de su padre, parece ser que porque tenía tantas cualidades maravillosas, su padre lo quería mucho y hasta era el favorito. Sus hermanos lo envidiaban muchísimo. Pero en cierto momento también Yosef comete un error que se ve que es de joven, de un muchacho que todavía tiene que aprender mucho de la vida, porque tiene un sueño premonitorio en el que él ve como que 12 estrellas del firmamento, el sol y la luna, todos se postran ante él y él cuenta este sueño a sus hermanos y a sus padres y este sueño era como si fuera una analogía a que todos sus hermanos, toda su familia y sus padres, que eran el sol y la luna, se iban a postrar ante él, como que él iba a ser muy grande y muy importante, lo cual es cierto. Nosotros sabemos que luego él llega a ser el número 2 del faraón de Egipto, el hombre más poderoso de esa zona y de esa era. Él era el número 2, por lo cual su sueño era correcto, es decir, estaba mostrando lo que iba a pasar en el futuro. Pero cuando él lo cuenta, él era joven y todavía estaba muy lejos de ese momento y lo que ocurre es que él ofende a su familia, ofende a sus padres y a sus hermanos y hasta se puede decir que hiere el orgullo de ellos, como diciendo que él iba a estar más arriba de ellos. Y todo esto genera una especie de enojo muy grande en sus hermanos que planean dañarlo. Y luego sabemos que más adelante ellos lo van a arrojar dentro de un pozo y luego lo van a vender como esclavo a una caravana que se va hacia Egipto y así es como él llega a Egipto. Y lo interesante aquí es ver cómo durante la vida de Yosef esas cualidades que tenían eran como una especie de espada de doble filo porque a veces le servían para algo bueno y a veces lo dañaban, como lo que le ocurrió con sus hermanos y esa misma cualidad fue lo que luego lo iba a transformar en el número 2 del faraón, porque al poder descifrar el sueño del faraón, de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, ahí es donde lo ascienden a ministro, al número 2 del faraón. Vamos a recordar lo que pasó con ese sueño tan famoso. Yosef estaba preso en la cárcel de Egipto y el faraón tiene un sueño con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas y nadie sabe descifrarlo hasta que alguien le cuenta que dentro de la cárcel hay un joven que tiene el talento de descifrar los sueños. Entonces cuando le cuentan el sueño del faraón, él habla de que va a haber 7 años de abundancia en todo lo que era la producción de alimento y luego 7 años de hambruna. Y gracias a eso Egipto se prepara para esa hambruna durante los 7 años de abundancia y luego no solo que no sucumbe ante ese evento tan terrible que ocurrió en todo el Medio Oriente,
sino que se transformó en una potencia mucho más fuerte de lo que era antes porque pudo vender mucho del alimento que tenía almacenado a precios muy altos. Y todos los pueblos de la zona luego tuvieron que pagarle con tierras, con bienes. Entonces Egipto se volvió mucho más grande también a nivel de superficie porque recibió tierras y luego los pueblos vinieron y se entregaron como esclavos porque no tenían ni siquiera con qué pagar la comida. Aquí hay un punto muy importante y es que no solo Yosef tenía un talento muy peculiar, sino que el faraón fue inteligente al escucharlo. Y sobre eso quiero hablar con ustedes hoy, porque, bueno, hace ya casi 4 años que yo vengo hablando de que, dado que han ocurrido eventos muy anormales en el mundo, a nivel económico, a nivel de lo que ocurrió desde marzo de 2020, que todas las economías se cerraron y todas las secuelas que tiene esto, que se está llegando a un punto en el que puede ocurrir un desastre a este nivel, como ser una hambruna a nivel mundial. Por ejemplo, esta última semana el gobierno de Inglaterra ha hablado con sus ciudadanos y ha publicado que les están pidiendo que guarden muchas velas, muchas radios a baterías, porque ya se prevé que pueden llegar a haber cortes de electricidad en todo el país. Es decir, el tema de la hambruna no es solo que falte alimentos, sino que comiencen a haber problemas con la producción, que falte energía. Ahí vemos que en Inglaterra misma están diciendo a la gente que guarden ya velas y una radio a baterías para enterarse de lo que está pasando, porque también todos los medios de comunicación podrían dejar de funcionar y si, por ejemplo, tenemos celulares y no podemos cargarlos, tampoco nos enteraríamos de lo que está pasando alrededor nuestro. Entonces, conectando esto a la historia de Yosef y su ascensión a ministro en Egipto, vemos que hay que darle crédito al faraón también, porque el faraón, al escuchar lo que le dijo Yosef, él lo tomó muy seriamente y le dio a Yosef el puesto de ministro para administrar todo lo que era la producción durante los primeros 7 años y luego para administrar la cantidad que tenían de alimento durante los 7 años de hambruna. Y sobre esto quiero enseñarles una frase muy famosa en hebreo que dice Jajam u se yeroe etanolad. ¿Qué quiere decir eso? La palabra jajam quiere decir sabio o inteligente y lo que dice la frase es sabio es quien ve lo que están haciendo o lo que se está gestando, también se puede decir. Y a esta altura del partido yo creo que ni siquiera hace falta ser un sabio para entender lo que está pasando, porque yo no soy la única que lo he dicho hasta más no poder en todas las redes, en todos mis canales. Es decir, recientemente ya muchos más hablan de esto, no solo yo. Para no hacer nada al respecto, más que no ser sabio, hay que ser un poquito avestruz. Es tener una mentalidad de avestruz, de meter la cabeza en un hoyo y no querer ver lo que está pasando. Entonces, no es mi intención ofender a nadie, pero a veces hay que sacudir un poquito a la gente para que se levante y haga algo que puede ser que gracias a eso salve la vida de su familia y de todos sus seres queridos. Por ejemplo, mucha gente que me conoce también de mi segundo canal, que se llama Silvia Finanzas Inteligentes, donde hablo de finanzas, que es otro tema en el que tengo mucha experiencia. Muchos me preguntan en qué invertir, es decir, tienen dinero en el banco y ya están preocupados porque es cierto, hay motivo de preocupación. Muchísimos bancos a nivel mundial ya están congelando cuentas, están haciendo muchos problemas cuando una persona quiere retirar efectivo o una persona quiere hacer un gasto haciendo una transferencia grande y le empiezan a preguntar por qué y para qué, es decir, que ya no hay tanta libertad con lo que uno tiene. Entonces me preguntan qué pueden hacer con todo el efectivo, en qué transformarlo, en qué acciones, no sé, oro, plata, lo que sea. Y yo hace mucho tiempo que vengo diciendo algo muy simple. Por ejemplo, esto que tengo aquí. ¿Qué es esto? Esto es una caja de fósforos o cerillas. Eso va a ser un bien de intercambio en el momento en el que ya hayan graves problemas de abastecimiento. El que no tenga cerillas, fósforos, se va a encontrar en un grave problema,
porque digamos que hay gente muy inteligente que sí se ha alejado de las ciudades, está más en la naturaleza, en el campo, y ahí hay mucha madera, hay muchas posibilidades de tener lo más importante de todo, salvo del alimento, ¿sí? Que es el calor. El calor es lo más importante en la lista de lo que necesitamos, luego de tener alimento y agua, por supuesto, es calor. Calor primero por el frío, porque uno puede tener alimento, pero si no tiene con qué calentarse cuando hace mucho frío, va a estar en un grave problema. Entonces, tener cerillas, fósforos, nos va a ayudar primero a generar calor y luego a cocinar. Entonces, esto es algo vital. También, por supuesto, nos va a ayudar a iluminarnos durante las horas de oscuridad. Entonces pueden estar seguros que si llega un momento en el que hay graves problemas de abastecimiento y la gente tiene que arreglarse con lo que tiene, si tú tienes muchas cajas de cerillas o fósforos, otra persona quizás te va a intercambiar por alimento porque lo va a necesitar. ¿Y cuánto cuesta hoy una caja de cerillas? Muy poco, ¿no es cierto? Entonces yo les doy ideas de qué forma podemos prepararnos para tener bienes de intercambio. Luego, por supuesto, tener muchas latas de conservas, pero de muchos años, que puedan aguantar muchos años. Ya he hecho en mi canal videos enseñando cómo hacer conservas caseras de 10, 20 años que puede aguantar el grano, el cereal. Búsquenlo en mi canal, en este mismo Silvia Salud Inteligente. Y por último, vamos a tocar otro tema muy interesante que en general no toco en este espacio en el que hablo de la Torá, pero dado que estamos viviendo tiempos muy anormales, entonces a veces hay que juntar muchos cabos. Fíjense qué está pasando con Bitcoin recientemente. Hace no muchos meses costaba alrededor de 15, 16 mil dólares un Bitcoin y en este momento está casi llegando a 45, está en 44 mil dólares. ¿Y por qué es eso? Además de todo lo que se habla de lo que está pasando en Wall Street con los permisos de fondos de ETF, de Bitcoin, etc., lo mismo de lo que acabo de hablar del problema con los bancos y con el dinero que la gente tiene ahorrada, mucha gente se da cuenta que ese dinero está en peligro. Entonces quiere sacarlo del sistema convencional financiero y Bitcoin es una de las opciones mejores. Entonces muchísima gente está sacando el dinero de los bancos. Y sin lugar a dudas, si llega a haber un colapso bancario o un problema sistémico, puedes estar bastante segura de que el pedacito de Bitcoin que tienes lo vas a seguir teniendo. Es decir, cuando se reconecte el sistema, vas a seguir teniéndolo, contrariamente con lo que tienes en el banco. Entonces, hay muchísimas cosas que hacer en este momento antes de que ocurra el evento que genere un colapso o un corte de energía o caída de las bolsas de los bancos, de lo que sea, que ya sabemos que se está gestando. Y por eso les vuelvo a decir la frase en hebreo que sabio es quien ve lo que se está gestando. Eso quiere decir verlo antes de que ocurra y prepararse. Y por último, decirles que, de acuerdo a mi opinión, Dios ha sido muy misericordioso con nosotros. Es decir, desde marzo de 2020, cuando yo empecé a hablar y a entender lo que iba a pasar, y empecé a contar y a tratar de que la gente lo entienda y haga algo al respecto, han pasado casi 4 años. Es muchísimo tiempo, 4 años, para prepararse y para estar más que listos para afrontar cualquier situación de esas. Esto no ha pasado de un día para el otro. Dios nos ha dado suficiente tiempo y suficientes señales para que entendamos que tenemos que levantarnos y hacer. Así que el que se encuentre sin nada y en una situación muy complicada cuando esto ocurra, va a ser responsabilidad de él. No va a poder decir que nunca lo escuchó ni que nadie se lo avisó. Mi querida audiencia, gracias por escucharme. Coméntenme abajo lo que ustedes piensan de todo lo que estoy diciendo aquí. Y también, si en sus países están viendo eventos como lo que está pasando en Inglaterra, etcétera, o lo que pasan con diferentes bancos que de golpe congelan las cuentas, cuéntenos abajo, porque lo más importante aquí es el testimonio personal de gente verdadera. Así que yo valoro muchísimo cuando ustedes comentan abajo.
Y por último, bueno, recordarles que tengo mi sitio comunidadsilvia.com, donde doy transmisiones en vivo e en directo hablando de la actualidad, de lo que pasa en el mundo, con libertad de expresión. Y ahí digo muchísimas más cosas de lo que puedo decir aquí. Entonces los invito a unirse, a ser parte de mi comunidad privada, donde también van a poder interactuar conmigo directamente, hacerme preguntas en vivo y yo trato de responder todo lo que puedo. Así que va a ser una forma de que estemos más conectados. Entonces los dejo por ahora con mi brajá, mi bendición de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat Shalom.